y que sea yo creativo y pueda identificar con precisión el proyecto más idóneo, eso es lo más difícil, porque una vez definido eso, lo demás ya es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pues entonces había que definir el propósito y el producto del proyecto, pero pues si va a ser un boletín, pues es relativamente fácil definir qué características tiene que tener el boletín, o el tríptico, o el ensayo, o lo que ustedes definan. Tenemos que darles orientaciones a los estudiantes para que logren hacer su proyecto, y eso no quiere decir dictarles desde el punto 1 hasta el punto 20 los pasos que tienen que seguir, y si te pasas uno ya no te salió tu proyecto. Eso no es así. O sea, una planeación basada en competencias tendría que ser mucho más flexible en el proceso. Y el ser más flexible en el proceso no quiere decir descuidar el proceso, sino atender el proceso desde otra perspectiva, como un mediador. Un docente bajo esta perspectiva tiene que ser muy hábil para observar y tener la percepción y la perspicacia para poder estar en el momento oportuno dándole el insumo, el andamiaje a los estudiantes para que puedan dirigir sus esfuerzos al logro de los propósitos educativos. Porque en el otro sentido el docente es el que va dictando el ritmo, ¿no? En la práctica común el docente dicta el ritmo, las actividades, y él es el que conduce. Y en una planeación de este tipo el docente no conduce, sino orienta. Los alumnos son los que tienen que conducir su propio aprendizaje, y con la orientación del experto, que es el docente. Tendría que ir acompañando a los estudiantes, dándoles insumos y diferenciados, ¿no? Ahí sí son diferenciados. No podemos tomar a todos los alumnos y darles insumos igual. Habrá algunos que necesitan una bibliografía complementaria, habrá otros que necesiten otro tipo de insumo, incluso hasta afectivo, ¿no? Y bueno, darle un seguimiento a la elaboración del producto. El producto no se presenta hasta el final del bloque, ¿no?, de contenido, sino que se van presentando avances del producto a lo largo del bloque para ir dándole seguimiento e ir dando retroalimentación. Y un paso importante es la demostración de lo aprendido, o la demostración del producto, la demostración social del producto, es decir, cuando los alumnos van y entregan a los padres de familia el boletín, o cuando ustedes van y entregan el tríptico a sus alumnos. Ese es el momento en el que se culmina la situación de aprendizaje. Y después de eso viene una reflexión con los estudiantes, a ver, ¿cuál fue la reacción de los destinatarios de tu producto de aprendizaje? ¿Qué cambiarías de ese producto de aprendizaje? ¿Qué cambiarías del proceso? ¿Qué cambiarías del trabajo en colaboración? Y ahí viene una reflexión metacognitiva que ayuda a ir mejorando poco a poco tanto el trabajo colaborativo como los procesos de construcción de los productos que se vayan pidiendo en diferentes contextos escolares. Y así como para, digamos, plantear proyectos, también hay algunas pautas para definir problemas, que realmente, si las vemos, vienen siendo las mismas: aprender a formular un problema, aprender a definir el propósito del problema frente a los estudiantes, determinar criterios con los estudiantes para definir cuándo es que una alternativa de solución es más pertinente que otra, orientar a los alumnos en la recopilación de información y en el procesamiento de la información, establecer escenarios para que los alumnos puedan ir, digamos, recibiendo las mediaciones adecuadas en el momento adecuado, y también promover demostración de lo aprendido. Cuando se trata de un problema, lo que los alumnos producen son alternativas de solución, son productos simbólicos lo que producen los alumnos, no necesariamente un producto físico, pero sí un producto simbólico, que hay que pedirles que lo expongan públicamente, que lo defiendan, que argumenten. Para el caso, para diseñar un caso, también tenemos que aprender a seleccionar el caso más ideal de acuerdo a los contenidos que estamos trabajando en el bloque. Tenemos que aprender a presentarles a los alumnos el caso, ¿no?, de una manera atractiva, definir el propósito del caso, y lo mismo, determinar los insumos, darle acompañamiento a los alumnos y pedir que los alumnos demuestren públicamente sus conclusiones del caso. Entonces, si se dan cuenta, tenemos por lo menos 3 metodologías concretas para el diseño de situaciones de aprendizaje: proyectos situados, aprendizaje basado en problemas y estudio de casos. Por lo menos son esas 3 metodologías que, si las sabemos conducir, podemos generar en las escuelas de todos los niveles
ambientes de aprendizaje innovadores que reten a los alumnos, que los motiven y que además tengan como resultado un producto tangible, que sea observable y que podamos medir en términos de impacto, tanto en el desarrollo de competencias de quienes colaboraron en el desarrollo de ese producto como de quienes recibieron ese producto, ¿no? Porque justamente una de las finalidades del trabajo escolar es impactar en la realidad social. Si no, entonces estamos perdiendo el tiempo con la educación. ¿Para qué queremos una educación que no impacte en el beneficio de la sociedad? Y una manera concreta de ir viendo resultados todos los días es pidiéndoles a los alumnos que hagan trabajos escolares que tengan que ver con la realidad. ¿Para qué queremos trabajos escolares que nunca van a aplicar en la realidad y que nunca van a impactar en el desarrollo de competencias de los estudiantes? Entonces, ese es el reto más grande. No es fácil, es muy complicado, pero yo sé que lo podemos hacer. Y vean un ejemplo. Esto sí lo hicieron aquí en una normal de aquí de Jalapa. Tampoco me deja abrirlo, no sé qué está pasando. Vamos a ver. No, este no es. Vamos a ver un ejemplo de situación didáctica. En una asignatura de una licenciatura en educación en telesecundaria. Taller de diseño de propuestas didácticas es la asignatura. Vean, es una de las fases de la planeación didáctica, cuáles son los rasgos del perfil de egreso en donde se enfatiza, ¿verdad? Aquí los propósitos de la asignatura. Y bueno, una breve presentación de la situación de aprendizaje, el propósito de la situación de aprendizaje, que en este caso es hacer una revista en donde se plasmen las concepciones y reflexiones en torno a la planeación didáctica, actividades, el aprendizaje esperado y el producto, que es una revista. Modalidad, trabajo semipresencial, la evaluación, y viene la situación de aprendizaje, ¿no? En la situación de aprendizaje se describe el proyecto, que consiste en la elaboración de una revista con el tema planeación didáctica y evaluación de aprendizajes, y una descripción muy general de en qué consiste, que en equipos tiene que hacer una revista con ciertas características. Y vienen los rasgos o las evidencias, ¿no? Los criterios de desempeño que se van a observar en la revista, y eso se les plantea a los alumnos desde el principio. La extensión, el contenido, el nombre de la revista, el lenguaje, la presentación, la difusión, la estructura, el cuerpo de la revista. Y luego vienen la serie de actividades en el contexto de esa situación de aprendizaje, ¿no? Y después de eso vienen las referencias bibliográficas y la rúbrica de evaluación. Todas las variables que se van a tomar en cuenta para evaluar. Esto es muy importante, decirles a los estudiantes cómo se va a evaluar el producto. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos de eso, de lo que los alumnos hicieron, porque esto se hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta revista Aires de Enseñanza, con su editorial, contenido. Esto está hecho por alumnos de la normal, de la Benemérita. Y es el producto de una asignatura, o sea, no es otra cosa. Y además, si no estoy equivocado, la meta era que incluso la vendieran, me parece, o la distribuyeran de alguna manera con... Esta es una de las revistas, esta es otra. Hecha por alumnos. A mí me parece sensacional que como resultado de una asignatura, de una licenciatura, de una normal, los alumnos produzcan algo así, lo distribuyan,
Aquí está movilizando saberes los alumnos. O sea, ¿qué diferencia de hacer una revista de estas características a hacer un reporte de una lectura, ¿no? O hacer un ensayo de los que ya estamos todos aburridos. Esta es otra. Digo, a mí cuando me las mandaron yo dije, bueno, estas a dónde las venden, las quiero ir a comprar. O sea, con este tipo de productos de aprendizaje, con este tipo de proyectos, se rebasan los propósitos de la asignatura, porque aquí los equipos, por lo menos los que no sabían, aprendieron a cosas de diseño, manejo de tecnología de la información y comunicación, lenguaje gráfico, además del contenido, porque el contenido en sí de los artículos es lo que importa. Pero pues, la revista está trascendiendo todo eso. Y entonces aquí se está promoviendo el desarrollo de competencias para la vida. Hay otra, tu profesión. Bueno, y todo esto lo hicieron en un semestre, no, fue en menos de un semestre. Fue en un periodo de una asignatura.